Dicen que algunos lugares nunca fueron destinados a ser refugios de paz y refugio. Dicen que algunos muros, levantados en la roca y el lodo, nacieron para encerrar secretos, y no para proteger a los que oraban entre ellos. Hoy, en Dimensión Prohibida, nos sumergimos en la penumbra de uno de estos enclaves prohibidos, las ruinas del monasterio maldito de San Isidro, donde, por generaciones, viajeros aseguran haber escuchado los susurros helados de las voces que una vez habitaron ese lugar y que, de algún modo, nunca lo dejaron. En las afueras de Madrid, bajo la sombra alargada de los olmos centenarios y envuelto por la bruma que se levanta cada amanecer, se alzan los restos del monasterio de San Isidro. Sus piedras ennegrecidas parecen absorber la luz, y el viento que corre por sus pasillos rotos trae consigo no solo polvo, sino también lamentos y relámpagos de una violencia que no terminó con el paso del tiempo. En su época de esplendor, a mediados del siglo XVII, fue concebido para ser el refugio de una pequeña congregación de monjes apartados del bullicio y del mundo. Hombres entregados, aparentemente, a la oración y el trabajo silencioso de la fe. Sin embargo, desde su construcción, historias y susurros advirtieron que entre aquellas paredes se alzaba algo distinto, algo inquietante. Fundado por una rama menor de la Orden de San Agustín, el monasterio recibió a hombres que buscaban el retiro absoluto, pero no siempre la vocación era la única razón para buscar aislamiento. Documentos rescatados de los archivos perdidos en el polvo y testimonios de viajeros de la época coinciden en detallar que los monjes de San Isidro eran distintos a los de otros refugios religiosos. Raramente se les veía fuera de los muros y, cuando lo hacían, sus rostros velados transmitían inquietud a los pocos aldeanos que cruzaban sus caminos. Se decía incluso que su silencio y la oscuridad de sus ojos eran señales de que guardaban más que votos de pobreza y castidad. Entre las gentes del lugar creció la impresión de que custodiaban saberes y rituales antiguos, herederos de tradiciones ocultas no aprobadas por la Iglesia de aquel entonces. No tardaron en surgir rumores sobre rituales nocturnos, cánticos en lenguas ininteligibles y luces que se encendían en la capilla mucho después del toque de queda, cuando la selva dormía y los caminos se volvían ecos de animales de la noche. Algunos pastores juraban haber escuchado rezos que no eran tales, sino súplicas o, peor aún, desafíos lanzados a entidades invisibles. Otros, más valientes o temerarios, narraron haber visto a los monjes caminando en círculos dentro del claustro, portando extrañas reliquias y objetos cuya descripción nunca pudieron reconstruir con claridad, como si la memoria se les desvaneciera al intentar recordarlo. Estas prácticas llamaron pronto la atención de las autoridades eclesiásticas. Hay cartas conservadas en los archivos parroquiales cercanos donde el obispo de Madrid solicita inspecciones, preocupado por la desviación espiritual de la comunidad de San Isidro. En ellas menciona indicios de herejía, prácticas esotéricas contrarias a la rectitud de nuestra santa fe y al buen gobierno de las almas. Se establecieron investigaciones formales. Cronistas contemporáneos apuntan que emisarios del Santo Oficio interrogaron a los monjes y registraron sus celdas, sin encontrar pruebas concluyentes para una condena, pero sí lo suficiente para aumentar el misterio. Libros escritos en alfabetos indescifrables, objetos metálicos con formas alienígenas y un altar secundario bajo la cripta, depositario de huesos que, según los expertos, no pertenecían a ningún animal conocido. A pesar de todos estos hechos, o quizás a causa de ellos, el monasterio siguió existiendo, aislado y desconfiado. Nadie pudo jamás revelar la verdadera naturaleza de las prácticas que allí persistían. Los monjes permanecieron herméticos, incluso ante la amenaza de excomunión. Los rituales continuaron, y así lo atestiguan los testimonios de aldeanos y viajeros que contaron historias de acontecimientos inexplicables. La aparición de figuras encapuchadas cruzando prados cubiertos de niebla, música de campanas inexistentes resonando en las noches sin luna, y oscuros presagios que caían como un manto pesado sobre quienes se acercaban demasiado. El misterio nunca fue resuelto,
y la sospecha se convirtió en leyenda. No fue hasta finales del siglo XIX que el destino, caprichoso e implacable, decidió sellar la entrada al misterio de forma contundente. En la noche más calurosa del verano de 1888, un incendio de origen incierto, violento y absolutamente devastador arrasó el monasterio. Las llamas, surgidas, afirman los cronicones, sin causa visible y alimentadas por un viento retorcido, consumieron en pocas horas la mayor parte del edificio. Cuando los vecinos acudieron, llamados por el resplandor rojo que iluminó los cielos, ya era tarde. Las piedras ardían y el humo apestaba a cera quemada y algo más oscuro, metálico, como si bajo las llamas se consumieran secretos antiguos, usos de madera y amuletos de tiempos perdidos. No hubo víctimas, dicen los registros oficiales, pero tampoco sobrevivientes. Todos los monjes desaparecieron sin dejar rastro, sus nombres borrados de los censos y las crónicas como si jamás hubiesen existido. Solo quedaron las ruinas ennegrecidas, envueltas desde entonces en un silencio abismal y una desconfianza tenaz. Las autoridades, temerosas de la mala fama y los rumores de prácticas demoníacas, decidieron sellar el sitio. Colocaron portones de hierro y lanzaron excomunión para quien osara cruzar esas puertas. La maleza empezó a engullirlo todo y el monasterio cayó, así, en un olvido forzoso, un limbo entre la memoria y la pesadilla. ¿Cómo borra huellas tan fácilmente? En las décadas siguientes, los ecos del pasado siguieron encontrando fisuras en la realidad. Pastores, soldados y curiosos que acamparon. Cerca del monasterio maldito hablaron de voces en la noche, luces danzando en las ventanas sin cristales, y una sensación de frío sobrenatural incluso en pleno verano. Algunos, los más atrevidos, penetraron tras los muros derruidos y describieron visiones de figuras vaporosas, esferas luminosas flotando junto al altar y el murmullo incesante de letanías, recitadas en una lengua irreconocible, que hacía temblar la sangre y agitaba los recuerdos más ocultos de cada visitante. No faltaron los investigadores del misterio, atraídos por relatos que mezclaban lo paranormal con la búsqueda de tesoros o reliquias cristianas. Ninguno de ellos recogió pruebas definitivas, pero todos coincidieron en la impresión de que el espacio mismo parecía curvado, como si la realidad fuese más delgada y frágil dentro de los muros de San Isidro. Equipos de científicos aseguran haber registrado alteraciones electromagnéticas fuera de toda explicación. Psíquicos y médiums perciben presencias atrapadas y entidades sin nombre que se desplazan en la penumbra, confundiendo pasado y presente. Mientras tanto, los viejos del lugar siguen transmitiendo la advertencia a las nuevas generaciones. Nadie debe adentrarse en San Isidro después del ocaso, porque, aseguran, cuando uno camina sobre la piedra musgosa, puede escuchar detrás de sí pasos que no son los suyos, puede sentir una presencia que observa desde lo que alguna vez fue un confesionario, o desde la entrada de la antigua cripta sellada, lugar de focos inexplicables de frío glacial incluso bajo el implacable sol de Castilla. Las historias recogidas en diarios personales y relatos de tradición oral hablan también de apariciones infantiles. Niños con túnicas grises jugando en el claustro, pese a que ningún niño vivió jamás entre esos muros. O ancianos de ojos vacíos asomándose en las ventanas donde la hiedra cuelga como un sudario. Algunos testigos afirman haber visto una figura central, un prior que guía una procesión espectral y que, al ser abordado, desaparece en una nube de ceniza, ladrando una advertencia en un idioma ya perdido. Los pocos que han pasado una noche entera dentro del recinto narran experiencias al borde de la locura. Sueños compartidos donde se asiste a ritos de invocación a entidades ajenas al dogma cristiano. Visiones de puertas que se abren a salas que no existen en el mundo material y el sonido, recurrente e inconfundible, de rezos que se entremezclan con gritos y sollozos que parecen proceder no de uno sino de cientos, como si el monasterio guardara la angustia acumulada de siglos de penitencia y desesperanza. Algunos estudios recientes
colmados de escepticismo, sugieren que todo se trata de sugestión, ilusión o el producto de la historia colectiva. Sin embargo, hasta los escépticos dudan al revisar ciertos registros: temperaturas inusualmente bajas, brújulas que pierden el norte y testimonios grabados de sonidos, carcajadas y lamentos inexplicables. Los más arriesgados incluso han intentado comunicarse con las supuestas entidades, llevando aparatos de grabación y realizando sesiones de psicofonías que, según algunos investigadores, han captado frases en latín mezcladas con vocablos anteriores al cristianismo, sugerentes de un saber prohibido que nunca debió transmitirse. La leyenda del monasterio crece así, cada año, poblada de nuevas experiencias y viejos temores. Se mantiene vivo ese extremo del tabú, donde la religión y la magia chocan y se entrelazan, como hiedra y piedra, inseparables y mortales. Hoy, las ruinas de San Isidro no reciben visitantes, salvo los valientes y los insensatos. El monasterio resiste, testigo mudo de su propia condena, con los arcos apenas en pie y las raíces de los árboles abrazando el último muro. Quienes se atreven a acercarse dicen que, al caer la noche, todavía pueden distinguir los ecos de los pasos, las sombras furtivas tras los ventanales y el tintinear de las campanas invisibles. Hay quienes han intentado grabar estas manifestaciones, pero solo obtienen ruido blanco y una voz final, grave, apenas un susurro, que repite siempre la misma advertencia: este lugar no fue hecho para los vivos. Así concluye nuestro viaje por el monasterio maldito de San Isidro. La historia sigue abierta, enterrada entre la maleza y el olvido, aguardando tal vez al próximo curioso que, desoyendo las advertencias, busque respuestas en las voces que aún resuenan entre las ruinas. ¿Te gustó el vídeo? Deja tu like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Ayúdanos a alcanzar los 500 suscriptores.